En esta primera parte de actuadores, para el ramo de instrumentación, se va a hablar en términos generales de qué es un actuador y qué tipos hay. Un actuador es un dispositivo que puede transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso automatizado. Estos actuadores presentan ciertas características que son muy importantes, como por ejemplo la potencia, el control, la precisión, la velocidad, el mantenimiento y obviamente el costo de los dispositivos. Hay tipos de actuadores, como ya dijimos anteriormente. Estos pueden ser actuadores neumáticos, hidráulicos y eléctricos. Dentro de actuadores neumáticos se pueden encontrar dos tipos, que son los cilindros neumáticos y los motores neumáticos. Estos tipos de actuadores ocupan fuente de energía, que es el aire, a una presión entre 5 y 10 bar generalmente, donde el desplazamiento de estos se consigue como la consecuencia de la diferencia de presión que existen en el actuador. También existen dos tipos, que son los cilindros de simple efecto y los de doble efecto. Un cilindro de simple efecto tiene solamente una entrada, donde al inyectar aire el cilindro se expande o el pistón sale hacia afuera, y al retirar el aire el cilindro vuelve por mediante un muelle. El retroceso de estos sistemas de efecto simple son mediante un muelle. Los cilindros de doble efecto tienen dos entradas, una para el accionamiento donde el pistón sale, y otra para el retroceso. Por lo tanto, si en la entrada primero accionamos, o sea, se ingresa aire, el pistón sale. Si se le quita esa misma entrada de aire, el cilindro se mantiene en esa posición hasta que en la segunda entrada se le inyecta aire para su retroceso. También existen los actuadores, dentro de los actuadores neumáticos están los motores neumáticos. Estos consiguen un movimiento de rotación, también mediante el aire, y se dividen en dos, en motores de aletas rotativas y en motores de pistones axiales. Un motor de aletas o engranajes es similar a un compresor de paleta, pero actúa en forma contraria, es decir, en el compresor un movimiento giratorio produce movimiento de aire. En este caso, el movimiento de aire produce el giro del rotor. En un motor rotativo de pistones, las válvulas de distribución se le inserta aire comprimido, donde los vástagos provocan un movimiento giratorio. El otro tipo de actuadores son los actuadores hidráulicos. Este tipo de actuador, su fuente de energía son aceites, de una presión mucho mayor que los cilindros neumáticos. Estos tienen una presión entre 50 y 100 bar, aunque hay algunos que sobrepasan esas presiones. Se dividen también en dos tipos, que son los de tipo cilindro y los motores de aletas y pistones. La característica de estos actuadores es que la presión es mucho mayor que la de los actuadores neumáticos. También permiten desarrollar elevadas fuerzas, tienen una gran estabilidad frente a cargas estáticas y una gran capacidad de carga. También se lubrican a ellos solos, es decir, tienen una autolubricación y son sistemas muy robustos. Como habíamos dicho anteriormente, las ventajas es que son rápidos, se autolubrican, tienen una alta capacidad de carga y son estables frente a carga estática. Sin embargo, también tienen desventajas que son el difícil mantenimiento, ya que tiene que ser un ambiente muy limpio, tienen una instalación especial mediante filtro, eliminación de aire, porque para que estos motores funcionen, tienen que tener unas ciertas condiciones, que son como la viscosidad del aceite, las partículas que tienen esto, etc. También existen frecuentes fugas y son muy costosos. Esas son las desventajas que tienen los actuadores hidráulicos. En cuanto a actuadores eléctricos, tenemos tres tipos, que son los motores de corriente continua, los motores paso a paso y los motores de corriente alterna. Los motores de corriente continua están construidos
por dos devanados internos, un inductor y un inducido. El inductor se sitúa en el estator y crea un campo magnético de dirección fija. En cambio, el inducido está situado en el rotor y permite el movimiento de este, debido a la fuerza de Lorentz, como combinación de la corriente circulante por él y el campo magnético de excitación. Hay dos formas de movimiento en estos motores, que una es aumentar la tensión en el inducido, por lo tanto aumenta la velocidad de la máquina. En el caso de control por inducido, la intensidad del inductor se mantiene constante, mientras que la tensión del inducido se utiliza para controlar la velocidad del giro. En el otro caso, los controlados por excitación se actúa de manera contraria. Además, en los motores controlados por inducido se produce un efecto de estabilización en la velocidad del giro. Los siguientes motores eléctricos son los motores paso a paso. Estos motores tienen una señal de control que es un tren de impulsos que van actuando de manera rotativa frente a una serie de electroimanes dispuestos en el extractor. Por cada impulso, el rotor gira un número discreto de grados. Son características dependientes del motor que estemos usando. Para conseguir el giro del motor en un determinado número de grados, las bobinas del estator deben ser excitadas con una frecuencia que determina la velocidad del giro en sí. Los motores paso a paso se dividen en tres, que son de imanes permanentes, de reluctancia variable y híbridos, que en el fondo es la combinación de ambos. En cuanto a motores de corriente alterna, tenemos que estos ya han desplazado casi en su mayoría los motores de corriente continua en la industria, y se debe principalmente a la construcción de rotores síncronos sin escobilla. La eliminación de la escobilla en los motores DC significa una gran ventaja, mucho más estable y necesita menos mantención. También el uso de convertidores estáticos y el uso de la electrónica ha permitido que los motores de corriente alterna desplacen casi por completo los motores DC. Estos motores se dividen en dos, que son los motores síncronos y los motores asíncronos. Los motores síncronos, la velocidad de estos depende de la frecuencia en la que se encuentra la alimentación, no de la magnitud de esta. Para variar con precisión esta velocidad, se ocupan generalmente variadores de frecuencia para controlar su velocidad. El otro tipo de motores de corriente alterna son los motores asíncronos. El control de velocidad de estos motores se realiza variando la tensión que alimenta al devanador estator. Esta tensión se regula generalmente mediante el ángulo de disparo de tiristores. Este sistema produce armónico en la red y no se consigue un buen factor de potencia. Por lo tanto, no son muy eficientes. Como se puede ver, en el caso contrario al motor síncrono, la frecuencia de la red no va acorde a la velocidad del motor. Como se puede ver en la animación, la flecha rosa podría ser la frecuencia a la que se encuentra la alimentación, y el punto verde es la velocidad a la que se mueve el rotor de este motor. Por lo tanto, no están en una relación como el motor síncrono. Bueno, esos serían los tipos de actuadores neumático, hidráulico y eléctrico. En términos súper generales, en los próximos videos podría incluirse marcas, distribuidores y aplicaciones más industriales que se le puede dar a cada uno de estos actuadores. Eso sería este video por ahora. Adiós.